Dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. El senador Espino presenta los dictámenes 2, 3 y 4 en una sola intervención. Gracias, presidente. Adelante, senador. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso, son 3 dictámenes que se someten a su consideración, trabajados por las comisiones de Derechos Humanos y Estudios Legislativos Segunda. Agradezco a la Comisión de Derechos Humanos. El primero plantea una adición al artículo 6º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo que busca es ampliar las atribuciones de este órgano constitucional autónomo para que no solo actúe en la protección de los derechos humanos una vez que ha ocurrido una violación a los mismos. Se plantea el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos promueva la cultura de la paz, también desde un enfoque preventivo, a través de la educación en materia de derechos humanos. Kofi Annan, quien fue secretario general de las Naciones Unidas por casi 10 años, sostuvo que la educación en derechos humanos es la herramienta más efectiva para erradicar la intolerancia y la discriminación. Este dictamen es muy importante porque la ignorancia de los derechos humanos es una de las mayores amenazas para la justicia y la igualdad. Este proyecto que sometemos a su consideración se ajusta con la resolución 50-173 de la Organización de las Naciones Unidas, donde México adquirió el compromiso de adoptar todas las medidas necesarias para poner en práctica una educación para la paz, los derechos humanos, la democracia, el entendimiento internacional y la tolerancia. En el mismo sentido, el 26 de abril de 2022, el Pleno de este Senado de la República aprobó establecer el 13 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Paz. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, como sabemos, es el órgano constitucional encargado de la protección de los derechos humanos. Por ello es necesario fortalecer sus facultades para que garantice la dignidad de las personas basadas en una cultura de la paz. No se puede hablar de una cultura de la paz sin justicia social y sin la garantía de la universalidad de los derechos humanos, como el derecho a la educación, a la salud, a la alimentación y a un medio ambiente sano y seguro. Ahora bien, dentro de los esfuerzos por promover una cultura de la paz, vale la pena preguntarnos, ¿realmente estamos logrando una mejor distribución de la riqueza en el país? ¿Vamos en la dirección correcta para abatir la pobreza extrema en la que se encuentran sumidos millones de mexicanos? ¿Mejoramos la educación en el país? ¿Estamos mejorando la seguridad pública, que es el primer atributo del bienestar? ¿Estamos disminuyendo y atacando efectivamente la corrupción, que es nuestro principal flagelo? La respuesta a estas interrogantes está indefectiblemente ligada a un ejercicio político generoso, transparente y bien intencionado. Uno que cada día se dirija a mejorar la administración pública, sustentado en la solidaridad social y la búsqueda del bien común, de la mano de la técnica y la ciencia como instrumentos. Alejarnos del dogma, de la incondicionalidad irreflexiva y fortalecer nuestros principios constitucionales de respeto a los derechos humanos y de separación de poderes. Así mejoraremos la cultura de la paz. El segundo dictamen a su consideración busca reformar los artículos 5º y 137 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para reconocer el derecho a la memoria. El derecho a la memoria significa respetar el dolor de las familias víctimas de personas asesinadas o desaparecidas. Considero que aunque se ha trabajado en favor de los desaparecidos, falta construir políticas públicas eficientes sobre el tema. Reconocer el derecho a la memoria colectiva en este ordenamiento garantizará el acceso inminente de las víctimas a la reparación integral del daño. La memoria es necesaria en el campo de la justicia, en tanto del conocimiento de la verdad del delito como su difusión pública y para la preservación del recuerdo de la víctima. Es la garantía con que el Estado se obliga a implementar mecanismos para que la sociedad reconozca las vulneraciones a los derechos humanos. Sin embargo, ante la falta de normas expresas, esta prerrogativa ha tenido que ser desarrollada por la jurisprudencia nacional e inclusive internacional. Este reconocimiento de la memoria como un derecho significa que el Estado debe generar mecanismos que ayuden a esclarecer
las violaciones de los derechos humanos, la dignificación de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica. Por ello, también los invito a votar a favor de este dictamen segundo para desarrollar mecanismos jurídicos de protección del derecho a la memoria, para que los hechos de violencia no queden en la impunidad y para que las víctimas puedan hacer realidad sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de los daños. Y el tercer y último de los dictámenes a consideración es en materia de las estancias migratorias. Tiene como propósito reformar la fracción 12ª del artículo 6º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El objeto principal de este dictamen es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos supervise el respeto a los derechos humanos en las estancias y estaciones migratorias del país. Es de suma importancia que esta comisión tenga la atribución para poder realizar estas supervisiones y constatar que las condiciones en las que se alberga a la población migrante en estado de movilidad, a la población que transita por nuestro país. México es uno de los países que forma parte del corredor migratorio más transitado del mundo. Por ello, se convierte en un territorio de origen, de tránsito, de destino y de retorno de las personas en situación de movilidad humanitaria. La Organización Internacional para las Migraciones indica que nuestro país ocupa el segundo lugar en el mundo dentro de las naciones de origen de personas migrantes. Para brindar alojamiento, el Instituto Nacional de Migración, aquí en México, cuenta con 35 estaciones migratorias y 348 provisionales. Estas son definidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como lugares destinados al alojamiento temporal de las personas en contexto de movilidad que no pueden acreditar su situación migratoria regular. Existen estancias provisionales, las cuales permiten estadías de hasta 48 horas y también estancias que se denominan como provisionales B, las cuales permiten albergar migrantes hasta por 7 días. Les comparto en este foro, en esta tribuna, que el grupo de trabajo de seguimiento a los hechos ocurridos el lunes 27 de marzo del año pasado en la estación migratoria Lerdo Stanton en Ciudad Juárez, tuvimos una reunión con la Mesa de Seguridad Ciudadana y en Ciudad Juárez, en las que nos hicieron saber una serie de irregularidades que ocurren dentro de las estaciones migratorias, como falta de alimentos, traductores, infraestructura eficiente, entre otras. Existen diversos informes y recomendaciones, como el informe especial publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2019 y el estudio de las organizaciones Visita In Situ 2022, que se realizaron previo al incendio en Ciudad Juárez y que recogen muchas recomendaciones a adoptarse por estas estancias y estaciones migratorias. También la semana pasada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó su informe especial sobre las condiciones de las estancias y estaciones migratorias. Dicho documento califica 5 rubros principales. El primero, analiza, valora, evalúa las condiciones de alojamiento. El segundo, la infraestructura de seguridad. El tercero, la protección y defensa jurídica. El cuarto se refiere a la infraestructura de salud. Y un quinto, a la percepción que tienen las personas que son alojadas en estas estancias y estaciones. Informe que a un año de la tragedia en Ciudad Juárez, la gran mayoría de las estaciones y estancias migratorias del país siguen lamentablemente reprobadas. No podemos permitir que ocurran nuevos hechos como el mencionado, para que notemos que hay violaciones a derechos humanos dentro de estos centros administrativos que más bien parecen centros de reinserción. La migración no es un delito y por ende no debe tratarse a quienes recogen ahí como delincuentes, a las personas en estado de movilidad. Por ello es tan relevante esta propuesta. Los invito a aprobar este dictamen porque es necesario que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como órgano constitucional autónomo, pueda realizar supervisiones preventivas en las estaciones y estancias migratorias para constatar las condiciones en las que se encuentran, se puedan mejorar y evitar tragedias como la descrita. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador.